Buenas noches, mi nombre es Edwin Antonio Álvarez Barrantes, el de mi compañera Jessica Paola Caicedo Sarmiento, y el día de hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro ecuaciones que resumen toda la teoría electromagnética y relacionan entre sí los campos eléctricos y magnético y las cargas corrientes eléctricas. Comenzamos por la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ecuación relaciona la divergencia del campo eléctrico, que acá está, con la densidad de carga eléctrica. Acá tenemos la densidad de carga en cada punto del espacio, de manera que el campo eléctrico diverge en las cargas positivas y converge en las cargas negativas. Dicho así suena un poco extraño, pero bueno, vamos a explicar este concepto. La divergencia del campo eléctrico significa la tendencia del campo para fluir desde o hacia un punto específico, en otras palabras, marca en qué posiciones del espacio el campo eléctrico nace o muere. En consecuencia, si la divergencia es positiva, en un punto del espacio, esto implica que la densidad de carga en este punto es positiva. Por lo tanto, las líneas de campo nacen o salen de este punto alejándose de él, siendo una fuente de campo, ¿sí? Si la divergencia es negativa, la densidad de carga en ese punto es negativa. Por lo tanto, las líneas de campo se dirigen hacia ese punto del espacio, generando un sumidero de campo en los puntos donde la divergencia sea nula. No hay, por lo tanto, densidad o carga presente. Resumiendo la ley, viene a decir que las líneas de campo eléctrico van desde las zonas de carga positiva a las zonas de carga negativa. La principal ventaja de la ley de Gauss en forma diferencial es que permite trabajar con la densidad de carga y divergencia de campo en cada punto individual del espacio, mientras que la forma integral de la ecuación opera con el campo eléctrico sobre una superficie. Esta ecuación será muy útil cuando se conoce la expresión vectorial del campo eléctrico en una región del espacio, ya que se puede obtener fácilmente la densidad de carga en cualquier punto o viceversa. Continuamos con la ley de Gauss. Para el campo magnético, la ecuación significa que la divergencia del campo magnético en cualquier punto del espacio es cero. Esto significa que las líneas del campo no se dirigen a un punto en mayor grado que las líneas que salen de él. Es decir, al contrario que ocurre en el campo eléctrico, no existen fuentes o suministros, ya que las líneas del campo magnético son siempre cerradas. Por consecuencia, esta ecuación implica que es posible la existencia de monópolos magnéticos. La utilizaremos para comprobar si un campo vectorial puede ser un campo magnético. Llegamos a la ley de Faraday. En esta ecuación se relaciona el rotacional del campo eléctrico, que marca la tendencia de un campo a rotar alrededor de un punto, con la variación temporal del campo magnético, y viene a decir que es un campo magnético variable. Induce un campo eléctrico circulante, es decir, esta expresión relaciona el campo magnético con el campo eléctrico e implica que un campo eléctrico puede ser originado por un campo magnético variable en el tiempo y no únicamente por cargas eléctricas. La principal diferencia es que un campo eléctrico generado por cargas eléctricas parte de las cargas positivas y las negativas, mientras que un campo eléctrico creado por variación del campo magnético es un campo circulante cuya divergencia es nula. Esta ecuación en forma diferencial es muy útil para obtener la expresión de un campo eléctrico inducido dado un campo magnético que dependa del tiempo.
En este ejemplo tenemos las expresiones de campo magnético y un campo eléctrico en el espacio dadas de manera vectorial en función de las coordenadas x, y y z. En función del tiempo en caso del campo magnético nos piden comprobar si efectivamente estos campos pueden ser un campo electromagnético y en caso afirmativo encontrar las cargas eléctricas que nos están generando. Si se trata de un campo electromagnético se deben cumplir las ecuaciones de Maxwell. En el campo magnético debe cumplir que su divergencia es nula en cualquier punto, mientras que también debe cumplirse la ley de Faraday que relaciona ambos campos. Bueno, vamos a comenzar utilizando la segunda ley para comprobar si verdaderamente puede ser un campo magnético, por lo que tenemos que obtener su divergencia. La divergencia se calcula utilizando el operador Nabla. Consiste simplemente en derivar la primera componente del vector del campo respecto a x, la segunda respecto a y y la tercera respecto a z. Acá las tenemos y luego las sumamos. El campo solo tiene componentes en dirección y y k, siendo su derivada respecto a x y z iguales y de signo contrario, por lo que la divergente es nula en todo el espacio y se cumple la ley. Ahora comprobemos la relación entre ambos campos obteniendo el rotacional del campo eléctrico. El rotacional se obtiene de nuevo con el operador Nabla, pero realizando ahora un producto vectorial, por lo que se van cruzando las derivadas. Acá. Las derivadas parciales con las componentes del vector de campo. En este caso, la única derivada que no se anula es la derivada de menos 4y con respecto a y, dando un resultado de menos 4. Acá tenemos el resultado de menos 4y. Para completar la comprobación derivamos el campo magnético respecto al tiempo con un signo menos, obteniendo también menos 4y. Por lo tanto, como se cumplen ambas ecuaciones, se trata de un campo electromagnético y podemos obtener sus fuentes. Empecemos obteniendo la densidad de carga, utilizando la ley de Gauss. Para ello, igual que antes con el campo magnético, obtenemos la divergencia del campo eléctrico derivando la primera componente con respecto a x y la tercera con respecto a z. Pero como las componentes del campo son constantes, la divergencia es nula en todo espacio, por lo que no hay densidad de carga. Esto significa que el campo eléctrico ha sido inducido por todo el espacio, por lo que no hay densidad de carga. El campo magnético y el generado por las cargas eléctricas. Para acabar obtenemos la densidad de corriente eléctrica con la cuarta ecuación. Como el campo eléctrico no varía con el tiempo, el campo magnético ha sido generado únicamente por corrientes eléctricas que podemos obtener calculando la rotación del campo magnético, operando como antes por el producto vectorial y el derivado obtenidos el siguiente vector. Despejando J tenemos finalmente la expresión de la densidad de corriente eléctrica en cada punto del espacio. Finalizando el ejercicio, como resumen final, esta densidad de carga eléctrica ha generado un campo magnético que a su vez ha inducido el campo eléctrico. Bueno, ahora hablemos del vector Poynting. ¿Qué es el vector Poynting? Es un vector, como bien lo dice, su módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética o la intensidad de la onda, y cuya dirección y sentido son los de la propagación de la onda electromagnética. En forma general, el vector de Poynting puede definirse como el producto vectorial del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético. Los campos eléctricos y magnéticos de una onda electromagnética oscilan con la frecuencia de la onda. La magnitud del vector de Poynting cambia en el tiempo. Si el promedio del vector de Poynting sobre un periodo de tiempo es muy superior al periodo de la onda, es llamado irradiancia. En resumen, podemos decir que la intensidad de la potencia transferida por la unidad de área perpendicular en la dirección de propagación de la onda electromagnética.
El vector de Poynting es un vector cuya magnitud es la intensidad de la onda electromagnética y su dirección y sentido es el mismo de la onda. Muchísimas gracias.